Amada Iglesia, ¿cómo estás? Bienvenidos al sermón de este culto de jóvenes 2.0, culto en el que seguramente Caro se habrá encargado de seleccionar perfectamente las canciones como nadie lo puede hacer, de la manera más brillante, en una coordinación seguramente estupenda, para que podamos llegar a este momento de la reunión y poder recibir lo que considero viene de parte de Dios. En las imágenes que nosotros subimos antes del sermón, habrás visto que había un versículo. Ese versículo o ese pasaje bíblico era el del profeta Isaías en su capítulo 43, en el versículo 18 y 19. Ese es el versículo basal, digamos, es el fundamento de la prédica de hoy. Si bien vamos a hablar de otros pasajes, pero ese es el que vamos a utilizar como columna vertebral del sermón de esta tarde. La versión que yo elegí para poder hablar es la Nueva Traducción Viviente y tiene que ver con que considero que de todas las versiones que hay es la que mejor puede ilustrar lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde, o por lo menos me lo va a permitir a mí hacerlo de esa forma. Así que la leemos, ¿qué te parece? Dice el versículo 18, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Pregunta Isaías. Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Son palabras de Dios a través del profeta Isaías para su pueblo. Hay otras versiones donde suplanta tierra árida y baldía por soledad, que también me interesa poder sumar ese término a este sermón. Bueno, el contexto en el que Isaías se escribe es un contexto bien interesante. No es un contexto justamente del mejor posible. El ministerio de Isaías comienza en el año 740 a.C. y obviamente culmina en su muerte en el 681 a.C. Por lo que el ministerio de Isaías fue bastante extenso. Ahora bien, ese ministerio se divide en dos partes. Del capítulo 1 al 39 podemos ver a Isaías escribiendo frente a una Asiria, o lo que hoy sería Siria, muy poderosa, un imperio muy dominante, que inclusive amenaza y avasalla a la soberanía de Israel. De hecho, Israel se ve muy debilitado en esta primera parte del ministerio de Isaías, e inclusive se suma la traición, entre comillas, de Judea, que decide asociarse a Asiria en lugar de asistir a los judíos, a los israelitas. Pero en la segunda parte del ministerio de Isaías, que es donde se escribe este pasaje, Isaías puede ver cómo el imperio asirio va cayendo, cómo el imperio asirio empieza a desmembrarse y obviamente empieza a erguirse otro imperio, pero es donde el Señor le habla a Isaías para que pueda recordarle al pueblo justamente de dónde Dios había sacado al pueblo de Israel. Entonces, en los pasajes o en los versículos anteriores al pasaje que leímos, el profeta Isaías se encarga de decirle de parte de Dios al pueblo que así como lo sacó de Egipto, lo que tiene en el futuro es algo incomparable a lo que pasó en esa liberación. Es decir, Dios rememora su mano, rememora su presencia, rememora, le refresca al pueblo que Él ya estuvo con anterioridad con ellos, pero lo que viene y lo que ha comenzado ya es algo que no puede compararse a lo que ya Dios había hecho. Lo que me da a pensar de que Dios no solamente es un Dios de futuro, ¿no? En Isaías, en este pasaje, si uno se pone a prestar atención, puede conjugarse los tres tiempos verbales. Está el pasado, cuando dice olvida todo eso y le habla de Egipto. Está el presente, porque dice estoy a punto de hacer algo nuevo, pero también habla del futuro, ¿no? Dice crearé ríos en la tierra árida y baldía. Por lo que me gusta decir a mí que Dios es un Dios atemporal, Dios no tiene tiempo, o quizás los tiene a todos. Lo que en esta tarde yo quiero transmitirte de parte de Dios tiene que ver con nuestras vidas, pero principalmente tiene que ver con el pasado. Mucha gente dice por ahí, un dicho popular, es que el pasado no se puede cambiar, y eso es una gran verdad. El pasado no se puede cambiar, nadie puede volver atrás y volver a hacer lo que cree que ya hizo mal. Sin embargo, no obstante, en esta tarde yo quiero compartirte qué sucede con las personas cuando permiten que Cristo entre a sus vidas. ¿Qué sucede con su futuro, con su presente y por supuesto qué sucede con su pasado? Por más que digamos, bueno, pero el pasado no se puede cambiar. Sin embargo,
el Señor se encarga de resignificar nuestro pasado. El Señor se encarga de poder darle un nuevo significado a aquello que ya ocurrió. El Señor tiene esa habilidad. Tiene la habilidad de poder de alguna forma restaurar nuestro pasado para poder cimentar el presente y proyectar un futuro acorde a sus pensamientos y no a los nuestros. Ahora bien, vamos por partes. Dijimos que el pasado no se puede cambiar, pero que se puede resignificar. Dijimos que no se puede volver el tiempo atrás, pero sí podemos elegir con qué cosas quedarnos de ese tiempo que pasó. Si yo quisiera hacer una biografía de mi vida, bien, voy a tener que elegir qué momentos redactar. Ahora, si yo quiero que me recuerden de una manera, voy a elegir los peores momentos. Voy a hablar mal de muchas personas, que me hirieron, que me lastimaron, o que yo herí o que yo lastimé. Pero si yo quiero dejar una buena huella o una buena impresión, bueno, voy a elegir los buenos momentos. La habilidad de tener a Dios en nuestras vidas es de que Él nos va a ayudar a poder procesar una y otra vez nuestro pasado para poder quedarnos con aquellas cosas que son para nuestra construcción. Hemos visto que mucha gente está condicionada por su pasado. Es como que sucedió algo en su vida y más allá de que siguen viviendo, de que siguen en el día a día, de que siguen su rutina, eso que les ocurrió o eso que hicieron o eso que pasó fue lo que los detuvo, ¿no? Fue lo que los de alguna manera congeló en el tiempo. Y por más que ellos siguen viviendo, su mente, su corazón, su alma e inclusive muchas veces su espíritu está en aquel momento, en aquel día en donde esto tan terrible les ha sucedido. Conozco personas que después de mucho tiempo de haberse separado, de haberse divorciado, todavía siguen hablando de su ex, ¿no? Lo que es un completo oxímoron, es una contradicción. Si es un ex, ya no es de él, entonces no puede ser mío algo que no es mío. No puede ser mi ex, es decir, en todo caso uno le tendría que poner nombre, ¿no? Bueno, cuando yo estaba con fulano o fulana, pero ya no es mi ex. Sin embargo, hay gente que lo recuerda con mucho dolor, una relación muy tortuosa. O recuerda con mucho dolor quizás el día en el que perdieron un ser querido muy importante. Y eso los obstaculizó, eso los frenó, eso los condicionó. Y eso afectó sus vidas de forma tal que su mente, su corazón y su alma, insisto, se vio afectada por esta cuestión. Sin embargo, el Señor no dice que nos olvidemos de eso, en el sentido de, no dice, bueno, a partir de ahora vamos a negarlo, ¿no? Cuando vamos a la segunda carta de los Corintios, que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 5, en el versículo 17, y leemos que Pablo le dice al pueblo que las cosas viejas han pasado, que ahora todas las cosas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas cuando estamos en Cristo. Lo que vemos ahí es una invitación de Pablo a poder comenzar algo nuevo. Pero Pablo no le dice a los corintios, bueno, olvídense de todo lo que pasó. Digamos, a partir de ahora ustedes nacen de vuelta literalmente. No, es una forma figurativa, ¿sí? Nacemos nuevamente para Cristo, en Cristo, pero nuestro pasado sigue ahí, latente. Y de hecho muchas veces vuelve. Y cuando vuelven muchas veces no sabemos qué hacer porque no lo hemos sabido resolver. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Pero esa nueva criatura somos no es una cuestión espontánea. No es que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón e inmediatamente toda nuestra vida se transforma. Al contrario, lo que comienza en sí, en realidad, es un proceso de renovación, un proceso de nueva vida, donde vamos de a poco sacando las cosas que Dios no le agrada por cosas que Dios sí le agrada, porque una cosa es nosotros como modelo a nuestra manera, como diría Frank Sinatra, y otra cosa es nosotros como modelo a la manera de Dios. Y cuando estamos siendo moldeados por Dios a su manera, también se moldean nuestros proyectos y también se moldean nuestros sueños. Cuando comenzamos este sermón decíamos que había dos figuras que el profeta Isaías le enseñaba al pueblo, ¿verdad?
Lo primero era caminos en desiertos y después ríos en lugares áridos y baldíos. Antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo venga a nuestras vidas, nosotros solamente nos detenemos en los baldíos, en las zonas áridas y en los desiertos. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando recibimos a Cristo, Cristo empieza a mostrarnos los desiertos y los caminos y los ríos. Ahora, para poder ver esos caminos y esos ríos, es todo un proceso por el que debemos pasar. Entonces ahí es donde uno puede decir, bueno, todas las cosas me resultan a bien a partir de que conozco a Cristo. Sin embargo, las cosas que antes nos sucedieron, antes de conocer a Cristo, muchas veces el Señor también las puede utilizar para que sean para bien, aun cuando no hayan sido para bien en su momento. Por eso vuelvo a repetir, el Señor puede darle un nuevo significado a aquellas cosas que nos han pasado. Para darte un ejemplo puntual, hay personas que quizás tuvieron una infancia muy difícil, muy humilde, donde pasaron hambre, necesidad, donde pasaron verdaderamente una situación económica difícil. Esas personas cuando crecen y logran conocer a Cristo, y entonces Cristo transforma sus vidas, y logran estudiar, logran salir adelante, logran tener un trabajo, una buena posición, esas personas van a poder entender mucho más que aquellos que no pasaron una necesidad, cómo poder ayudar a los que están como esa persona estuvo en su infancia. Es decir, quizás se despierte en él la necesidad de ayudar a otros niños donde él pueda reflejar su pasado. Ahora, sin Cristo, quizás esa persona reniegue de eso, ¿no? Diga, bueno, por culpa de mis padres, por culpa de fulano, yo que nunca tuve nada, entonces, ¿por qué el resto tiene que tener si yo nunca tuve? Es decir, uno puede tomar el pasado de dos formas. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, insisto, puede darle un nuevo significado, podemos reelaborarlo y podemos quedarnos con las cosas que podemos hacer bien y que nos hacen bien y pueden hacer bien a otros. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, comienza a construirse otro futuro, porque el futuro no es algo que venga, el futuro es algo que se construye, inclusive si vos y yo no hacemos nada en este momento, también estamos construyendo un futuro, porque el tiempo avanza, no es algo que se pueda detener. Entonces si yo, en lugar de buscar el peso, buscar el mango, estudiar, ver cómo hago, bueno, el futuro va a venir y lo que estoy construyendo es nada. Y entonces cuando venga el futuro no voy a tener nada. Entonces el futuro se construye. Ahora, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, ese futuro es algo que nosotros vamos a pedirle que Él construya. Para eso es imprescindible no perder nunca de vista la fidelidad de Dios. Y acá quiero citar dos cosas. La primera, el testimonio de este compañero de trabajo que subimos antes del sermón, es un testimonio que vale muchísimo para mí. ¿Por qué? Les cuento de dónde viene ese testimonio. Yo conozco a este muchacho hace 10 años en un mercado y la verdad que cuando lo conocí no estaba en las mejores condiciones. Estaba en realidad, como decimos los jóvenes, estaba en cualquiera. Y se me ocurrió en un descanso del trabajo hablarle de Dios. La verdad es que, voy a ser sincero, subestimé al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros creemos, o al menos yo creía en ese momento, que uno podía convencer a la gente a aceptar a Cristo. Sin embargo, me di cuenta de que uno simplemente es un mensajero, a lo sumo es un granjero, es un labrador, que lo que hace es sembrar una semilla, un agricultor, y el que da el crecimiento o el que convence es el Señor y es el Espíritu Santo. Así que me lo crucé años después y me di cuenta de que el muchacho estaba congregando, estaba en una iglesia, estaba teniendo una pareja estable con la que estaba esperando una nena que finalmente nace, pero nace con problemas, nace con algunos problemitas respiratorios, del corazón, y después de una muy larga y desgastante lucha que tuvieron con la mamá y él, esta nena fallece a los meses, lo que fue un golpe enormemente duro para este compañero. La verdad es que voy a ser sincero, yo creí que esto iba a hacer que este compañero se aleje de Dios, por lo que lo seguí todo el tiempo que pude hasta que perdí contacto con él. Pero además de ese golpe duro y ese proceso duro por el cual él pasó, hoy me vengo a enterar de que
bueno, está esperando, como bien escucharon ustedes, una nena, después de tener su primer hijo. Y lo que más me alegra es saber que él se mantuvo fiel a Dios. Él decidió mantenerse en el lugar, no decidió ni correrse ni alejarse. Y no digo que estaba mal si lo hubiera hecho, tampoco lo justifico, pero convengamos que es un golpe muy duro y de verdad uno no esperaría que se queden quietos honrando a Dios. Por lo general uno espera lo contrario. Pero este muchacho tomó la decisión de honrar a Dios. Y hoy por hoy él puede ver la fidelidad de Dios. En contraste a esto está el pueblo de Israel, justamente saliendo de Egipto, ¿no? Cuando vamos a Éxodo capítulo 12 al 17, podemos ver las vicisitudes que el pueblo de Dios, entre comillas, le hace pasar a Dios, ¿no? Hacen renegar mucho a Moisés, digamos. Dios los saca de Egipto, tienen hambre, les da de comer. No les gusta la comida que les provee todos los días, que lo único que tenían que hacer era sacar la canastita de la tienda y que caiga el maná. Entonces le da carne asada. Tienen sed, le da agua. Les da agua dulce. Es decir, tienen frío, les da la columna de fuego. Tienen calor, las nubes de frescura. Es decir, Dios intenta satisfacer todo el tiempo al pueblo hasta que obviamente se cansa de él. Porque aún viendo los milagros que Dios hacía, no pudieron cambiar su mentalidad. Y si bien esto da para otro tipo de sermón y más adelante, sí quería tocar este tema de la mentalidad, sí quería tocar este tema de poder ver los milagros de Dios, pero no dejar de ver que el pasado o ver que Egipto, entre comillas, nos sigue afectando y quizás le demos más lugar a eso que nos afecta, a ese pasado que nos afecta, que a los milagros de Dios. Por eso es tan importante. Lo primero que un cristiano o una cristiana tiene que hacer es poder dejar que Dios entre en su pasado. Es lo primero. Para poder ser sano, para poder ser sana. Quizás una de las cosas que tengas que hacer es perdonar. Y no siempre es fácil perdonar, pero es un buen comienzo. No puedes construirse un futuro sano si no nos sanamos de nuestros pasados. No podemos construir un futuro sano si en nuestro presente no decidimos rever nuestro pasado, no para a modo de melancolía, porque cuando Cristo viene a nuestras vidas la melancolía no tiene lugar. Lo que tiene lugar es la esperanza y lo que tiene lugar es el perdón y lo que tiene lugar es el poder actuar para no cometer los mismos errores que cometimos. Por último, mis hermanos y mis hermanas, yo quiero decirte que cuando Cristo llega a nuestra vida nosotros somos transformados y como dije al principio, nuestros proyectos también lo son. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pablo venía hablando con los corintios y les decía que aunque ellos leyeran la ley de Moisés, sin el Espíritu Santo era como que la mente se le embotaba, porque no podían dejar de ver lo que Moisés les enseñaba con el mismo velo, con la misma obstrucción mental. Entonces, que ellos necesitaban poder recibir al Espíritu Santo en su mente, de modo tal que puedan ser lo suficientemente libres para poder ir descubriendo de a poco aquello que Cristo les quería revelar y por fin entender por completo lo que se les venía predicando desde Moisés en adelante. Y eso es algo que nosotros necesitamos imprescindiblemente, mis hermanos y mis hermanas. Poder tener al Espíritu Santo en nuestra mente para que Él nos pueda liberar. ¿De qué? Bueno, vuelvo a repetir porque es la zona troncal de este sermón. Que nos pueda liberar de lo que el pasado ha hecho con nosotros. O de lo que el pasado inclusive todavía hace en nosotros. Que el Señor pueda meterse en nuestro pasado. Muchas veces nosotros no permitimos que el Señor se meta en determinadas áreas de nuestras vidas. Quizás por vergüenza, quizás porque sentimos mucho, entre comillas, cariño a eso que pasó. Estamos muy aferrados o porque quizás no tenemos el valor suficiente para dejarlo entrar. Es tanto lo que nos duele ese pasado que no queremos que Cristo entre. Y sin embargo, mi hermano y mi hermana, la única forma
de poder ser libres es que el Espíritu de Dios esté en nuestra mente, porque allí va a haber libertad. Libertad para que, bueno, para poder ver lo que el Señor nos quiere revelar. De esa libertad hablaba Pablo. Pablo les hablaba a los Corintios de esa libertad, de poder pedirle al Espíritu Santo que eche luz sobre aquella oscuridad que nosotros tenemos en nuestras vidas, en aquellos rincones oscuros que todavía nos quedan, que nos quedan muchos, no creas que solamente a vos te quedan, a mí me quedan un montón, en los cuales al Señor quizás hoy le digo, no, pará, todavía no, pero creo que la palabra de hoy me va a animar a decirle al Señor, sí Señor, entrá e iluminá toda la casa, porque no se puede poner una lámpara debajo de una mesada, se la pone en la repisa para que ilumine toda la habitación. Nosotros muchas veces ponemos al Señor debajo de la mesa, ¿verdad? Para que ilumine un poquito nomás, que no ilumine todo. Sin embargo, del Señor nada, absolutamente nada se va a avergonzar de nosotros. El Señor no puede avergonzarse de nosotros porque nos ama, porque Él nos prometió hacernos libres. Y cuando uno es libre en la mente, mis hermanos y mis hermanas, uno puede proyectar la vida de manera distinta, y esto es lo que yo quiero compartirles en esta tarde. Animarlos a poder proyectar de manera distinta la vida. En la imagen que les pasé con el versículo, hay un antes y un después de dos partes de mi casa. En esta cuarentena estamos trabajando con mi esposa en la casa porque la verdad es que algo hay que hacer. y decidimos reformar el frente de la casa y el garage. La verdad es que a mí me gustan esas cosas, me gusta sacar fotos del antes y el después, porque me gusta ver cómo a través del proceso se transforman las cosas. Pero ¿sabes qué? Descubrí algo. Descubrí que cada vez que reformo o restauro una parte vieja de mi casa, no solamente estoy restaurando lo material, estoy restaurando también lo emocional. Porque partes de mi vida, de mi infancia, están en esas paredes que quizás se derriban, o se revocan, o se pintan, o se transforman. Y siento que con eso se transforman un montón de cosas que tenía en mi infancia. Yo vengo de una casa donde mi papá, yo le dije muchas veces, mi papá fue un excelente padre, pero el que no hacía mucho en la casa. Y escuchaba a mi mamá renegar mucho por eso. Y entonces cada vez que yo puedo reformar la casa, siento que el Señor restaura mi pasado, siento que el Señor le da un nuevo significado a mi pasado, siento que el Señor me dice, no vas a cometer los mismos errores que tu papá, no te lo voy a permitir. Pero me di cuenta de eso cuando dejé entrar el Espíritu del Señor en mi mente, en mi pasado, y dejé de afligirme por Él, dejé de apenarme por Él, dejé de apenarme por la infancia que tuve, y empecé a tomar las cosas buenas, como por ejemplo, de mi papá. Yo sigo sosteniendo hasta el día de hoy los recuerdos de cuando me levantaba para ir a trabajar. Me levantaba a 4:30, 5 de la mañana, y me acuerdo que yo me enojaba mucho y le tiraba con la almohada, pobre gordo. pero insistía, y gracias a él pude mantener mucho tiempo mi trabajo. Y entonces yo decido quedarme con eso. ¿Pero por qué? Porque yo decidí que el Señor sane mi vida. Decidí que el Señor sane mis recuerdos. Decidí que el Señor sea quien elija los recuerdos que yo tengo. Yo sé que lo que te pido es difícil, no es fácil. Poder perdonar a aquella persona que quizás abusó de vos, poder perdonar a aquel padre que te abandonó, a aquella madre que no fue lo que vos esperabas, poder perdonar quizás a aquella maestra de escuela que te humilló delante de todos, aquel líder, aquel hermano que te faltó el respeto o la verdad. Yo sé que es difícil, no te estoy diciendo que está bien y no estoy diciendo que está justificado. Lo que te digo es que Dios se encargará de eso, pero que es una mochila que te tenés que sacar, es una mochila que tenés que dejar atrás, es una mochila, es un área de tu vida que tenés que dejar que Cristo vea, que Cristo ilumine y que Él pueda resignificarlo, que Él pueda darle un nuevo sentido, un nuevo significado a eso por lo que atravesaste, por lo que pasaste. Y entonces ahí sí vamos a dejar de ver los desiertos y los terrenos áridos y baldíos. Vamos a dejar de ver la soledad para empezar a ver los ríos y los caminos que Dios tiene. Solo de esa forma podremos ver lo que Dios tiene. Dejando entrar al Espíritu de Dios en nuestras vidas y en nuestra mente, es como vamos a poder tener nuevos proyectos. El sermón de esta tarde, como bien titula, es Los proyectos de hoy no son los de ayer. Los proyectos de hoy no son los de ayer. Yo te aseguro que los proyectos que hoy yo tengo ni por asomo son los que yo tenía hace 30 años atrás, hace 20 años atrás, hace 15 años atrás. El Señor ha cambiado
totalmente mi cabeza, mi visión y mi mente, y no me da vergüenza decirlo, porque de verdad que fue así, para la gloria de Dios, claro que sí. Así que mis hermanos y mis hermanas, amigos, amigas, espero de verdad que esto te haya bendecido, porque la intención de mi corazón es que así sea. Y fue un gusto enorme poder compartir esta palabra con ustedes. Siempre es un gusto total poder compartir este sermón, compartir este sentir, compartir lo que Dios viene trabajando en mi vida cada día. De verdad espero que sea de bendición para vos. Gracias por tus oraciones para con los jóvenes. Seguimos necesitando que oren por ellos. Tenemos un futuro enorme y hermoso en la iglesia. Tenemos una generación, un grupo de jóvenes maravillosos, pero necesitan, como todos, mucha oración. Que Dios te bendiga. Agradezco muchísimo tanto a Caro como a Emma que me permiten disfrutar de este tiempo, de esta época con los jóvenes también. A ellos vaya mi abrazo y mi felicitación. Y bueno, mi hermano, mi hermana, de verdad espero que haya sido bendición y será hasta la próxima. Que Dios te bendiga mucho.